Vinland Saga es un manga y anime de ficción histórica que nos lleva a la época de los vikingos. Pero, ¿qué tal representa a los vikingos? ¿Es Vinland Saga exacto a la hora de representar nuestro pasado? En general diría que sí, y de esto va el vídeo, pero vamos a entrar en detalles. El propio protagonista principal, Thorfinn, está inspirado en un explorador islandés que llegó a las costas de la actual América para crear asentamientos, pero hay más protagonistas que están directamente sacados de nuestra historia. En este vídeo vamos a ver el encaje histórico de este fenomenal anime, viendo qué aciertos tiene, que yo os digo que en muchos casos representa mejor a los vikingos que la serie más famosa sobre los vikingos, y viendo también esos posibles fallos que tiene a la hora de abordar cómo eran estos hombres del norte y esa Edad Media europea. Eso, por supuesto, no quita ni un ápice de calidad a la saga, que se ha convertido en una de mis favoritas, y por eso creo que es una excusa perfecta para revisitar nuestro pasado. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a exprimir toda la historia que tiene un producto de la cultura popular, en este caso Vinland Saga, que se ha convertido en uno de mis animes favoritos y por eso lo traigo al canal. Como digo siempre, es un producto de ficción y por lo tanto, pues se toma sus licencias, lo cual está bien. ¿Representa bien el mundo de los vikingos? Bueno, vamos a verlo, pero de primeras decirte que aquí hay spoilers. Y ojo, no spoilers de lo que se ha publicado tanto en el manga como en las dos temporadas del anime, sino spoilers potenciales del futuro de la trama, ya que aquí hay historia y ya que hay personajes inspirados en personajes reales de nuestro pasado, pues es posible que os desglose cómo va a acabar algún personaje o alguna cosita por ahí. La trama no ha avanzado tanto, así que estáis advertidos. Muy brevemente, por si quieres ver este vídeo aún sin haber leído el manga o visto el anime, porque te interesa el mundillo de los vikingos o simplemente apoyar este canal, decir que Vinland Saga gira en torno a Thorfinn, un niño islandés que busca venganza con el objetivo de matar a Askeladd, el hombre que asesinó a su padre. Irónicamente, en el proceso de llevar a cabo esta venganza, Thorfinn se une a la tripulación de su enemigo y le ayuda a ejecutar algunos de sus planes de asedio, e incluso le ve como un mentor. Esto le lleva a participar en eventos históricos como las luchas de poder entre los vikingos y la búsqueda del dominio de los diferentes reinos medievales de las Islas Británicas. Esto también le lleva a visitar diferentes sitios, tanto como guerrero, como esclavo, o como hombre libre que huye de la violencia. Vinland Saga fue creado por Makoto Yukimura en 2005, aunque ganó popularidad de nuevo con el anime, publicado en 2019, y que a fecha de este vídeo tan solo tiene 2 temporadas. Pero a mí me gusta tanto este anime que por mí como si superan a One Piece y publican más de 1100 capítulos. Antes de adentrarnos en la figura de Thorfinn, el protagonista, dejad que ponga aquí un breve contexto histórico para entender en qué momento nos situamos. La era vikinga, que hemos abordado varias veces en el canal, comienza en el año 793 con el saqueo del monasterio de Lindisfarne en el norte de Inglaterra y acaba en torno al año 1100, cuando los reinos norteños terminaron por ser similares al resto de Europa. Por lo tanto, aunque las grandes series y las grandes películas y producciones nos pongan estos 3 siglos y medio, 4, donde había vikingos tal y como nosotros nos los imaginamos, en realidad, bueno, pues no todos ellos fueron iguales a lo largo del tiempo, 4 siglos de distancia, y ni siquiera fueron iguales en todas las diferentes regiones y no todos los grandes vikingos vivieron a la vez. O sea, probablemente eran muy diferentes entre sí porque les separaba pues mucha distancia geográfica, física y mucha distancia en el tiempo. Es más, casi todo lo que sabemos de ellos es por las traducciones de las sagas nórdicas que hicieron los monjes cristianos del siglo XIII, o sea que probablemente nunca sepamos del todo cómo eran los vikingos de verdad. Además, que las sagas es como la Ilíada o la Odisea, mezclan dioses y seres de fantasía en la vida de personajes históricos. Y sí, sé que nuestro mundo mejoraría si hubiese dragones, por ejemplo, pero no pasa. De entre todas estas sagas que nos cuentan la historia de Islandia, podemos destacar 2, la saga groenlandinga, saga de los groenlandeses, y la saga de Eirik el Rojo. En esta se nos cuenta cómo en la Islandia del siglo X, poblada en su mayoría por proscritos noruegos, es decir, gente que había sido repudiada de su propia sociedad por delitos graves como asesinatos, matar esclavos ajenos, como el caso de Eirik el Rojo, o no sé, pues poner pepinillo en la hamburguesa, por ejemplo. Eirik el Rojo, el que creemos que fue el primer europeo en llegar a las costas de América, era precisamente un noruego que vivía en Islandia. Tras un nuevo destierro,
de la propia Islandia, arribó a las costas de Groenlandia y creó el primer asentamiento vikingo en Groenlandia en el año 985. Su segundo hijo, Leif Erikson, siguió el ejemplo de su padre y creó el primer asentamiento en América continental, se cree que en la región de Terranova, en Canadá. De la misma manera que lo que sabemos de los vikingos es por las sagas en parte, también es por emisarios y cronistas de otros reinos, que los describían según sus propias perspectivas y sesgos, y además la arqueología moderna. Así que en realidad no sabemos tanto de los vikingos, pero bueno, según lo que sabemos, ¿qué tal está Vinland Saga? Comencemos por el personaje de Thorfinn, el hijo de Thors, que a pesar de vivir en un pequeño pueblo, llevó una vida feliz hasta la muerte de su padre. He de decir que lo que vemos es muy similar a la historia del mundo real de Thorfinn, el explorador islandés del siglo XI que inspiró esta historia. No sabemos mucho de su infancia, pero sí que conoció a Leif Erikson. Thorfinn se dispuso a localizar Vinland aproximadamente entre el año 1004 y 1010 después de Cristo. En el viaje localizaron Vinland, una isla exuberante, y se encontraron con nativos americanos. Por lo tanto, no sabemos nada de su infancia, y es bastante improbable que haya participado en esas luchas de poder entre los reyes de Inglaterra o de Dinamarca o de Noruega. Seguramente lo habríamos sabido, pero bueno, donde hay un vacío, pues Vinland Saga rellena como quiere y hace bien. Muy probablemente nunca conoció al rey de Dinamarca, entre otras cosas porque Canuto no fue rey hasta más de una década después de la expedición de Thorfinn a Vinland. Sí sabemos, sin embargo, que se casó con una exploradora vikinga, Gudrid Thorbjarnadóttir, viuda de Thorstein Eriksson. Thorstein era precisamente el hermano de Leif, ambos hijos de Erik el Rojo. Se supone que Thorfinn además tenía un buen dinero porque o bien él había sido comerciante y había amasado una fortuna, o venía de una familia de comerciantes, y fue así como podía financiar sus expediciones. No sabemos nada de su padre más que dos cosas: se llamaba Thor, cabeza de caballo, y según las sagas nórdicas descendía en línea directa del semilegendario Ragnar Lothbrok y su hijo Bjorn Ironside. Pero no se sabe, así que el personaje que vemos en Vinland Saga es totalmente ficticio, pero sí se sabe que tuvo un hijo llamado Snorri Thorfinnsson, que se considera el primer europeo nacido en América. ¿Y qué pasaba con esta familia tan feliz que vivía en Vinland? Pues que, como no para mantener enfrentamientos con la población local en América, se volvieron a Islandia. En 2002, de hecho, se cree que se descubrió su casa y su granja en la costa del norte de Islandia. Y también, si trazamos un árbol genealógico de todos los islandeses, pues en teoría todos descienden de estos personajes que salen en las sagas nórdicas. Y como han sido una isla aislada durante gran parte de su historia, su grado de parentesco pues no es muy diverso, hasta el punto de que en Islandia hay una aplicación oficial para que cuando tienes una cita con una persona sepas qué grado de parentesco tienes, no sea que sea una prima demasiado cercana. True Story. Por otra parte, su motivación en la primera temporada es la venganza, y las sagas nórdicas están llenas de gente que se toma la justicia por su mano, así que esta obsesión es bastante creíble. Y hay una cosa que me gusta mucho, porque Thorfinn no lucha con las típicas armas que identificamos con vikingos, como espadas o hachas, él usa dagas. Una referencia particularmente sutil es la icónica daga de Thorfinn, que tiene dos runas inscritas. Esta runa es la runa Tyr, es la runa que se refiere al dios Tyr, el dios nórdico de la guerra, que hace referencia a la estrofa 6 del poema Sigdrifumal, que es uno de los poemas heroicos de la Edda poética. Deberías tallar runas de victoria si quieres tener la victoria. Talla algunas runas en la empuñadura de tu espada, talla algunas también en el medio de la hoja, otras en otras partes de la espada, y nombra a Tyr 2 veces. Así que parece poco probable que sea una coincidencia. Leif Erikson es un personaje secundario, más o menos, en Vinland Saga. Sí que puede estar bien representado. Es verdad que murió con 50 años y diría que aquí sale mayor, pero sí que era un experto navegante, el primer europeo en pisar América del Norte y que posiblemente influyó con sus historias a Thorfinn. Es más, él mismo bautizó como Vinland a los territorios de la costa del Labrador, aunque hay que decir que la ubicación exacta de Vinland no está clara, pero se cree que pueden estar en Langs o Meadows, en el extremo norte de la isla de Terranova, donde en 1960 se encontraron restos arqueológicos. Hablemos un poquito de los vikingos, y es que, bueno, me gusta cómo están representados más que en la propia serie de Vikings, por cierto. Eran más parecidos a los Power Rangers o a los Teletubbies que a metaleros de la Edad Media que visten de negro. Vestían de colores, algo muy típico de las casas nórdicas actuales. De la misma manera, sus casas
cascos sin cuernos están bien hechos y la mayor parte de los ejércitos van con gorros de cuero y esos famosos escudos redondos. El casco alado que lleva el rey de Dinamarca es más bien de una ópera romántica del siglo XIX, pero bueno, en general están bien. También salen tocando el lur o comiendo solo con un cuchillo, ya que los tenedores es un invento que tardaría siglos en llegar. Tienes el Mjolnir en colgantes y unos brazaletes que también usan como moneda de cambio. Pero un detalle, los vikingos no se llamaban vikingos. De hecho, ni siquiera los demás les llamaban vikingos. La mayoría de los reinos europeos que habían recibido sus visitas, su turismo particularmente agresivo, los llamaban daneses, sin identificar si eran de Dinamarca, Suecia, Noruega o Islandia. De hecho, el famoso hacha vikingo se llama hacha danés por eso. Luego ya en el este se les llamaba rus o varegos y con el tiempo se les llamó hombres del norte porque era de donde provenían. Fue siglos más tarde cuando se empezó a popularizar el término vikingo, que ellos en principio solo utilizaban para aquellas personas que se dedicaban a hacer el pillaje, es decir, más bien a los piratas. Pero había gente que simplemente se dedicaba a ser granjero y ya está. Eran los Jomsvikingos, una fuerza de élite vikinga. La saga Jomsvikinga, la saga del rey Olaf Tryggvason e historias que se encuentran en el importante manuscrito islandés conocido como Flatey, nos los describen como unos mercenarios adoradores de los dioses nórdicos, pero que lucharían por cualquier señor. Esto en torno al siglo X y XI, pero aunque en la serie hay vestiditos de blanco con sus camisitas, resultan brutales y de lo más cool que podemos ver, pero no eran un grupo de élite del rey Sven o de Canuto, sino que eran mercenarios. Y lo peor de todo es que realmente no sabemos si existieron. Todas las referencias que tenemos tiene pinta de que se habla más de leyendas, ya que no se ha encontrado ninguna evidencia. No hay registros y el único registro son esas sagas legendarias. Además, que aunque se sabe que la religión nórdica se siguió practicando de manera minoritaria en zonas remotas, para esos siglos la mayoría de los reinos nórdicos ya se habían cristianizado y posiblemente una entidad tan grande como la que describen respondería más a intereses económicos que a ganarse el Valhalla. Thorkel el Alto es bastante exacto dentro de lo que cabe. Se supone, según las sagas nórdicas, que comandaba a los Jomsvikingos desde la fortaleza de Jomsborg, que es un lugar solo mencionado en las sagas y se cree que es legendario. También se cree que luchó en la batalla de Hjörungavágr, que también se cree que es ficción porque no se sabe dónde ocurrió ni exactamente cuándo, pero ahí se supone que vikingos noruegos paganos se dieron de leches contra cristianos daneses. Su creencia en los dioses nórdicos nos hace creer en Vinland Saga que esta persona elige las batallas más emocionantes y que más pueden alimentar ese frenesí de guerra que quiere experimentar todo el rato para ganarse un lugar al lado de Odín. Pero esa no era su motivación. No se pasó al bando inglés en aquel momento porque le permitiera librar mejores batallas, sino porque el arzobispo de Canterbury, un importante rehén suyo que obtuvo durante sus batallas contra Inglaterra, fue asesinado contra su voluntad de sus subordinados. Decepcionado por el asesinato del mismo y pensando que estaba perdiendo el control de sus hombres, pues Thorkel el Alto se fue y se alió con los ingleses. Él y sus hombres acabaron al servicio del rey inglés Etelred II el Indeciso. Luchó con mercenarios contra la invasión del rey danés Svein y su hijo Canuto en el 1013. Con este último tuvo sus idas y venidas, le perdonaban, luego volvía, le dieron un puesto de noble porque, él en su juventud había sido maestro de Canuto precisamente, pero en el año 1023 desapareció y nunca más se supo de él. ¿Sabríamos de esta persona de no ser por el anime? Pues probablemente no, y este es el gran valor que tienen estas series. Es ficción, pero nos despierta la curiosidad para aprender historia. Durante el reinado de Sven I de Dinamarca, a finales del siglo X y principios del siglo XI, los daneses se hincharon a saquear Inglaterra, y efectivamente su hijo Canuto, logró aunar ambos reinos bajo su gobierno. No solo eso, sino que Noruega también quedó bajo su cargo, siendo uno de los reinos más grandes de Europa a principios del siglo XI. La segunda temporada, de hecho, se nos menciona que derrota a Edmund de Inglaterra y que hereda los territorios de su hermano Harold, que por cierto no fue asesinado por él, o más bien no se sabe casi nada de su vida. Por tanto, las luchas de poder de Sven y Canuto y forjar el reino tan grande a base de batallas, incursiones a Inglaterra durante décadas y política está bien representado. Para librar a su reino de lo que considera súbditos desleales, Etelred ordenó que todos los daneses que vivían en Inglaterra fueran masacrados el día de San Brice, el 13 de noviembre del año 1002. Esta masacre se muestra al comienzo del episodio 2 y está bien representada, de hecho es el primer evento de Inglaterra en la serie.
El intento de limpieza étnica probablemente no fue tan completo como al rey le habría gustado, pero aún así aparentemente intensificó las incursiones nórdicas en lugar de impedirlas. Svein lanzó una gran campaña en 1003 y se cree que en el 1013 dirigió personalmente una invasión a gran escala, aunque posiblemente sus motivaciones fuesen obtener más rédito económico que forjar un gran reino. Se cree que efectivamente intentó sitiar Londres, pero esta resistió gracias a Etelredo y Thorkel el Grande, y sin embargo se desconoce la causa de su muerte, así que Vinland Saga rellena los huecos. Que por cierto está bien representada su barba, porque Sven era conocido como Sven Barba Horquilla. Me gusta más, de hecho es menos exagerado que en la serie Vikings Valhalla. Tampoco sabemos mucho más de Canuto, más que participó en campañas desde joven y que murió con 40 años, así que su reinado fue bastante efímero. Es descrito en la saga islandesa Knytlinga del siglo XIII así. Knut era excepcionalmente alto y fuerte, y el más apuesto de los hombres, excepto por su nariz, que era delgada, alta y bastante aguileña. Tenía una tez clara y una cabellera fina y espesa. Sus ojos eran mejores que los de otros hombres, siendo a la vez más perspicaces y atractivos como los ojos de una mujer. Quizás por eso al principio lo ponen con un aspecto más femenino. Eso sí, acabó como rey, como hemos mencionado. Por otra parte, aunque sí identificamos a los vikingos con la cultura nórdica, con esa devoción por los dioses nórdicos de la mitología nórdica, Odín, el Valhalla, Thor, las Valquirias y todo esto, en realidad, más de la mitad de esta era vikinga, pues ellos en su mayoría eran cristianos, por lo tanto no debería resultar raro las enseñanzas cristianas a ningún vikingo. Y eso está bien representado, sobre todo en la temporada 2, cuando vemos que este señor de la granja pues le gusta que le lean la Biblia, pero en la temporada 1 no da esa sensación, diría yo. De hecho, Knut era un devoto cristiano, y los islandeses se convirtieron oficialmente en el año 1000 tras reunirse todos ellos en lo que llamaron un parlamento y tirar todos sus símbolos paganos a la cascada islandesa conocida como Godafoss, la cascada de los dioses. Si bien es verdad que muchos de los conversos pues adoptaban un cristianismo sui generis, que era una mezcla de lo que ellos creían con lo que habían recibido del cristianismo. En fin, esto fue un problema a lo largo de toda la Edad Media, por eso había tantos concilios para intentar unificar la religión, porque claro, cada uno aportaba sus cosas locales y al final había variaciones muy raras. En la temporada 1, en el episodio 10 y 14 también, Askelan menciona la idea de que el fin del mundo podría llegar en el año 1033, es decir, 1000 años después del nacimiento de Cristo. O sea, sí, que tienen conocimientos de la religión cristiana, y además esto era una superstición que se dio tanto en el año 1000, con el cambio de milenio, tanto en el año 1033 también. O sea que está bien representado. Por otra parte, cuando se habla del infierno, se menciona una criatura gigante en fondos en llamas, más parecido al ideario cristiano del infierno, de Hel. De ahí viene la palabra infierno en inglés, pero en realidad el inframundo vikingo era frío y azul. Vemos también en el episodio 4 cómo Bjorn comió un hongo para volverse más fuerte, es decir, entrar en modo berserker. Se cree que efectivamente los berserkers alcanzaban este estado de frenesí con la conocida Amanita muscaria. No les hacía más fuertes, tal y como se menciona en las sagas, sino que les hacía entrar en una especie de psicosis y les hacía no reaccionar de manera racional ante el dolor. No obstante, también os digo que no se ha podido emular ese efecto, entonces hay historiadores que cuestionan que esto sea 100% así. No obstante, todo parece indicar que iba por ahí, pero ya os digo que muchas veces damos por hecho cosas que tenemos que rellenar huecos. Las casas islandesas no solían tener techos de paja porque no soportarían el peso de la nieve y no son tan eficientes contra la humedad. Los techos de Islandia en ese momento son de este tipo en el que el propio césped crece por encima de la vivienda. No obstante, podría haber techos de paja. Y de nuevo, recordar que en la época en la que se llegó a Islandia, el 50% del territorio islandés estaba cubierto de bosques de abedules concretamente. Fueron los vikingos que, a base de talar para sus construcciones, sus barcos o simplemente hacer una hoguera, pues al final acabaron pelando la isla entera, que muchas veces es representada como la Islandia actual, incluso en la época de los vikingos, pero no, había bosques. De hecho, los pocos bosques que hay en Islandia ahora son artificiales y son protegidos y cuidados por el gobierno. Aunque también es verdad que, están en la costa, así que, esas masas forestales estarían en el interior.
Thors, el padre de Thorfinn, es un personaje ficticio y no parece que haya nadie que se parezca a él, ni en personalidad ni en acontecimientos históricos. Así que, tristemente, existe con el único propósito de morir y que su hijo se convierta en un asesino. Lucius Artorius Castus, de la misma manera, también el propio Askeladd no se basa en ningún personaje de la vida real. Parece haber sido creado como Thors, únicamente para fomentar el desarrollo del personaje de Thorfinn, pero creo que es genial que pongan un poco de pasado romano en las Islas Británicas, ya que tiempo atrás fueron el imperio que dominaba su lugar. Su armadura y su espada, de inspiración romana, no son exactas para la época, sino que parece que va más bien como una especie de legionario. De hecho, cuando se viste de gala, como en esta ocasión en la ceremonia en la que él acaba muerto, él viste con una toga, emulando los senadores romanos o la imagen popular de estos. Sin embargo, es interesante que mezclen su pasado con la materia de Bretaña, es decir, la leyenda artúrica. Según una teoría, el comandante romano Lucio Artorio Castro es el origen histórico de la leyenda del rey Arturo, y Askeladd reclama ser el descendiente directo de este personaje histórico real. Es genial que no mencionen en esta saga, ya que forma parte del lore local que tiene las Islas Británicas. En resumen, creo que Makoto Yukimura demuestra tener un gran conocimiento de los vikingos, las sagas islandesas y de la cultura nórdica en general. Creo que hay tantas referencias a cosas poco conocidas que el hecho de que moldee la historia real para adaptarlo a la trama no me molesta en absoluto. Os he mencionado alguna curiosidad y buenos aciertos, pero es que, por ejemplo, hay uno más que me encanta. En el episodio 7, los mercenarios de Askeladd realizan una incursión vikinga en una fortaleza en el Valle del Loira, en Francia. Esto nos da la oportunidad de ver la eficacia de los barcos vikingos en acción. Una de las ventajas de los barcos nórdicos era su poco calado, es decir, la profundidad del casco del barco debajo de la superficie del agua, lo que permitía a los barcos navegar río arriba y atacar asentamientos indefensos. De hecho, también vemos que cargaban de un lado a otro mediante postes, y esto es algo bastante exacto. Se sabe que para comerciar con los bizantinos llevaban sus barcos a través de 10 kilómetros hasta llegar al Mar Negro. Y otra cosa que me gusta es que no oculta algo que pasaba en la época medieval. Había esclavos. Los vikingos tenían esclavos, y muchas veces cuando se cuentan historias de nuestro pasado más concretamente en Europa, se obvia que hemos vivido más tiempo con esclavitud que sin ella. A lo mejor es algo que no queremos mostrar o simplemente nos resultaría demasiado violento que esté en absolutamente todas las películas y series históricas que viésemos, pero era un hecho. La idea original, de hecho, de Makoto Yukimura era contar parte de la vida de Olaf Tryggvason, quien fue rey de Noruega en el mismo momento que los eventos descritos en Vinland Saga, pero de pequeño había sido secuestrado y esclavizado. Sin embargo, el editor no quería contar una historia sobre esclavos, porque su punto de vista comercial decía que igual esto no llamaría la atención y que de hecho, si iban a contar una historia sobre esclavos, tenían que preparar el camino. Así que primero tenían que contar toda esa espiral de violencia en la que se ve envuelto el protagonista para luego poder empatizar con toda la destrucción y caos que él mismo ha hecho. Por tanto, podemos encontrar tanto violencia como reflexiones pausadas y ambientes tranquilos. Lo tiene todo. Es de los pocos animes que a mí, de hecho, me ha hecho plantearme comprarme el manga. Pero lamentablemente no tengo espacio en mi casa, me encantaría. ¿Cómo puedo tenerlo? Bueno, si apoyas el canal. En Patreon, una vez al mes, los que apoyan ahí, eligen el tema de historia que podemos aprender con productos de la cultura popular, ya sea con música, con cine, con videojuegos, con lo que creáis. Por otra parte, me podéis seguir en redes sociales, así se apoya el canal también, y compartir este vídeo entre gente que sepas que le gusta el manga, el anime, la historia de Japón, la historia de los vikingos, o gente que conozcas que ha sido esclavo. Es decir, que ha sido becario. Pero vamos, que vosotros apoyéis el canal, porque yo quiero tener un chalet con habitaciones de sobra para crearme una especie de mazmorra taberna medieval para jugar a Dungeons and Dragons, así que por favor, un poquito de ayuda. Muchas gracias a todos, muchas gracias en especial a los Patreons, muchas gracias en concreto a estos Patreons que veis en pantalla. Ellos son los que más esfuerzo hacen para que el canal se mantenga a flote, así que muchísimas gracias. Podéis comprar mi primera novela, La calle de las mentiras, disponible en amazon.es y .com, y mi libro Cultura Geek, de divulgación. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos la semana que viene.